Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos en Puerto Escondido, Oaxaca. Así que vamos a conocer este lugar y ¡acompáñame! Puerto Escondido, Oaxaca, el paraíso del sur de México. Es un antiguo pueblo de pescadores, el cual es ideal para quienes buscan la emoción del mar, del paracaidismo, del buceo y sobre todo del surf. Es un destino pintoresco, cálido y encantador, el cual reúne los elementos más fascinantes del Pacífico mexicano. Sus montañas bajan desde el mar para bañarse en el azul profundo de sus aguas y crean un paisaje fascinante que se une a la arena dorada y a las palmeras. Aunque Puerto, como le dicen de cariño sus habitantes y visitantes, habitualmente ha crecido mucho en los últimos años, pero aún conserva ese ambiente rústico y relajado, el cual constituye en sí mismo uno de sus principales atractivos. Así que si visitas Puerto Escondido, te aseguro que quedarás enamorado y no te vas a querer ir. Esto es Puerto Escondido y esto es Oaxaca. Ya nos encontramos en Puerto Escondido, uno de los lugares más populares de la costa de Oaxaca. Y aquí hay muchas playas, muchas actividades que hacer. Así que en este video te vamos a mostrar una guía de qué hacer, a dónde ir, los costos, qué debes de saber antes de venir a este rincón de México, para que cuando estés en este lugar tengas una estadía increíble. Se encuentra Puerto Escondido. Esta ciudad, la cual es la más poblada de la costa de Oaxaca, se encuentra localizada a 258 kilómetros de la capital de Oaxaca. El trayecto, el tiempo que se hace de la ciudad de Oaxaca a este rincón es de 7 horas aproximadamente. ¿Cómo surgió Puerto Escondido? Como tal, no hay un indicio que aquí haya habido nativos prehispánicos o españoles durante la conquista. Lo que sí hay es una leyenda que tiene que ver con piratas, en este caso el pirata Andrew, el cual se dice que secuestró a una joven mixteca y que un día esta joven mixteca se escapó y se resguardó en la selva, y como tal a la bahía, a la playa, se le llamó La Escondida, porque ahí fue donde ya se quedó esta joven mixteca. Y este lugar poco a poco ha tenido un auge turístico, ya que desde el año de 1960, que fue cuando se construyó la carretera que conecta Acapulco con Oaxaca, este lugar fue más visitado y más fácil el acceso. Ahora vamos a platicar de cómo llegar a ese lugar. Hay tres opciones: vía aérea, ya que Puerto Escondido cuenta con un aeropuerto nacional. Este se encuentra a 5 minutos del centro de Puerto Escondido, y ya estando ahí puedes tomar el taxi que está en el aeropuerto como tal, y es la opción más cómoda, pero también es cara. O puedes tomar un taxi colectivo en la carretera. Solo camina hacia las afueras del aeropuerto y ahí vas a poder encontrar el transporte público. Y también para llegar de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido puedes tomar una Suburban, la cual te va a costar 280 pesos. Y hay muchas líneas de Suburban, pero la que yo tomé se llama Villas del Pacífico. Y también puedes llegar a Puerto Escondido manejando en tu automóvil. Puerto Escondido se encuentra al sur de Oaxaca y tienes que tomar toda la carretera federal 131 hasta llegar a este lugar. Y en unos meses ya dicen que se va a inaugurar la nueva autopista, la cual va a reducir muy bien el traslado. De 7 horas va a pasar a 4. Entonces esperemos que pronto esté inaugurada esta obra que va a conectar más fácil la ciudad de Oaxaca con las playas. Ahora hablemos de cómo llegar a Puerto Escondido si es que te encuentras en Huatulco. De Huatulco tomas una Suburban que te cobra de 35 a 40 pesos a Pochutla. Y en Pochutla tomas una Suburban que te cobrará 60 pesos a Puerto Escondido. Estas Suburban son de la línea sur. Ahora hablaremos de las playas. En Puerto Escondido encontrarás hermosas y atractivas playas para todo gusto.
Estas se encuentran en la zona costera, donde pasa la carretera 200 que comunica todas ellas. Es una carretera en línea recta en donde a unos metros vas a encontrar estas increíbles playas. Entre estas playas podemos encontrar Cicatela, la cual es una de las favoritas de todos los viajeros, ya que aquí hay muchos clubes nocturnos, restaurantes, un andador para hacer caminatas increíbles, y aquí sin lugar a duda está la playa más reconocida a nivel mundial para la práctica del surf. Aquí también hay una increíble vida nocturna. También encontraremos la punta Cicatela, que es el otro extremo de Cicatela, y aquí puedes nadar y es ideal para iniciarte en el surf si es que lo deseas. Aquí hay un ambiente muy hippie y encontrarás a viajeros de todo el mundo. La playa Bacocho, la cual es ideal para tomar el sol y ver increíbles atardeceres. Aquí podrás encontrar la liberación de tortugas, estas todos los días a las 5 de la tarde. Ya que en esta playa las tortugas vienen a reproducirse y a desovar, debido a la tranquilidad, limpieza y silencio de este lugar. La playa Carrizalillo, la cual es ideal para la práctica del snorkel y la natación, aunque para llegar a ella sí tienes que bajar varios escalones, y eso no es lo difícil es subirlos, pero vale totalmente la pena. Otra playa es Manzanillo, la cual es de arena blanca y lisa y está suavemente inclinada. El agua es azul verdosa y es cálida y transparente. Todo esto hace de este sitio un lugar increíble para bucear, hacer snorkel y tomar el sol. La playa Marinero también es ideal para practicar body surf, tomar el sol y esperar a tomar bellas fotografías de la puesta de sol. También está la bahía o playa principal, la cual es de oleaje regular. Ahí encontrarás los servicios de tours por las bahías, la pesca deportiva y la renta de sombrillas. También otra playa de las más famosas es Puerto Angelito, que es como una piscina natural. Es un lugar extraordinario para nadar, bucear y hacer snorkel. Su acogedora tranquilidad hace que Puerto Angelito sea muy popular durante los fines de semana y vacaciones, porque prácticamente no cabe ni un alfiler. Día 1. El punto inicial será Cicatela, así que vamos a conocer este lugar y acompáñame. Ahora mismo nos encontramos en la playa Cicatela, la cual es considerada una de las mejores playas para surfear en México y en todo el mundo, ya que está clasificada entre las 3 mejores para practicar el surf. Y vaya que sí, porque hay veces que las olas llegan a alcanzar hasta 6 metros de altura. Es una playa bastante larga y también ancha. Y a mis espaldas tenemos el área de las palapas, de los restaurantes o de los clubes nocturnos. Porque también la playa Cicatela es una de las favoritas, ya que hay mucho ambiente tanto de día pero también de noche, ya que hay bares, discotecas, hay muchos restaurantes y es una de las zonas más visitadas de Puerto Escondido. Aquí podemos ver esta playa que tiene un amplio arenal que va más allá de los 3 kilómetros. Esta es la playa Cicatela y más allá tenemos la punta Cicatela. Y aquí podemos ver a los surfistas que van directo a buscar las olas. Aquí de este lado podemos ver a un surfista con su tabla de surf. ¿Dónde eres? Argentina, bro. Argentina. ¿Desde cuándo estás aquí en Cicatela? Desde 6 meses. 6 meses. Se puede surfear, sí, pero a veces se pone muy grande la ola. Pero está hermoso. Mucho turismo, muchas chicas bonitas.
viajeros, ahora les voy a enseñar mi opción de hospedaje en la cual yo el día de hoy, la noche de hoy, voy a pasar en Cicatela. Y bueno, viajeros, ya estamos dentro de la habitación en el hospedaje que me estoy quedando en este hotel que se llama Mondala, justamente en el andador de Cicatela. Por 500 pesos la noche puedo tener una habitación para 2 personas en una buena ubicación y que tienes lo necesario. Cama, tu baño. Está excelente la ubicación porque prácticamente te queda cerca de la bahía principal de Puerto Escondido y te queda todo cerca de los clubs aquí en Cicatela. Aparte de la playa, Cicatela tiene olas muy grandes. Podemos encontrar el adoquín, esta larga calle en Cicatela, la cual te va a ofrecer todos los servicios. Además de que Cicatela, un dato interesante, es que está reconocida como playa limpia a nivel recreativo. A lo largo de este andador vas a poder encontrar muchos lugares de fotos bonitas y en estos momentos nos encontramos en un monumento a las olas de esta bonita playa en donde las fotos sí salen muy buenas. Y si vienes a Cicatela y no te tomas fotos con estos escenarios, ya sea estas olas, los columpios, las letras, prácticamente no veniste, amigos míos. No sé si muchos han visto fotos en Facebook en donde hay un Oxxo y dicen que quieren ir pero al Oxxo de Cicatela. Pues aquí en mis espaldas está este Oxxo que lo he visto en varias fotos, que está en muy buena ubicación porque para comprar algo de tomar, diferentes cosas, está genial. De ese lado podemos ver donde puedes trabajar, a trabajar desde tu computadora y a la vez desayunar. De ese lado tenemos el columpio con las letras que dicen Cicatela Puerto Escondido. Y también podemos ver que es un lugar bastante limpio, bastante bello. Podemos ver otro hotel ahí. Y amigos míos, vaya que me está encantando. Ahora mismo nos encontramos en un mirador en Cicatela. Ya nos encontramos arriba del mirador después de subir unos cuantos escalones que me hicieron sudar porque hace mucho calor. Ya estamos en lo alto y aquí vamos a poder disfrutar de vistas increíbles de esta playa Cicatela y también de la bahía principal y en general de todo el mar del Océano Pacífico. Yo enfrente de mí estoy viendo toda la playa Cicatela que abarca 3 kilómetros aproximadamente. Puedo ver también la zona del adoquín, donde empieza, y también de ese lado puedo ver las olas y a los surfistas practicando este bonito deporte, tanto niños, jóvenes y ya adultos. De este lado tenemos la bahía principal de Puerto Escondido, México. Podemos ver ahí las lanchas, ya sea de los pescadores o de las personas que te ofrecen los tours por las playas y lugares bonitos, y también podemos ver las palapas, los clubes de playa, pero órale, qué bella vista se ve. Y bueno, viajeros, aquí en Cicatela, en este andador también vas a poder encontrar lugares para tomar tours ya desde aquí y que te llevan a diferentes lugares, diferentes paisajes de la costa oaxaqueña, en este caso más de Puerto Escondido. Estos tours tienen un precio desde 500 pesos por persona para ir a ver delfines, tortugas como tal. Ya si quieres ir a las lagunas de Manialtepec, el costo es de 300 pesos por persona. Pues ya te llevan y te traen y aparte tienes un guía, entonces vale totalmente la pena. Igual si quieres tomar un tour, ya saben, una opción cuando estén aquí en el andador. Ya llegó la hora de la comida, ya son
las 4 de la tarde, entonces ya vamos a buscar un lugar en donde comer aquí en Cicatela. Entré a un restaurante, aquí vas a poder encontrar muchas opciones, muchas palapas, muchos restaurantes para comer o disfrutar de un trago con tu familia, con tu pareja o con tus amigos. Y pues vamos a ver aquí qué podemos encontrar en el menú y cuánto va a costarles una sentada, una comida aquí en la playa. Podemos encontrar desayunos, caldos, pastas y podemos encontrar ya más lo costeño, que son los camarones, los pescados, cócteles y ceviches, filetes. También podemos encontrar especialidades o ya snacks como tal, igual burritos y hamburguesas. Y también en bebidas podemos encontrar cervezas, cócteles y demás. Así que yo creo que me voy a pedir un filete frito para comer aquí en Cicatela. Mi comida tuvo un precio de 190 pesos y lo que estoy tomando de 80 pesos. Así que vamos a disfrutarlo. Hemos terminado de comer muy rico y ahora sí ya estamos pues muy a gusto en esta playa, que es una de las playas que yo te recomiendo para ver un bonito atardecer. Acabamos de ver un bello atardecer en Cicatela. Yo te diría una recomendación es que sí o sí, cuando estés en Puerto Escondido, debes de venir a ver un bello atardecer en este lugar, ya que el sol se ve increíble, las tonalidades del agua se ponen muy bellas y si estás enojado, estresado, preocupado por algo, créanme que vas a disfrutar mucho el atardecer y se te va a olvidar, vas a disfrutar tanto y te va a dar un sentimiento increíble. Bueno amigos, en la noche también se siente mucho calor y qué mejor que disfrutar de una nieve, de un rico helado, para estar un ratito aquí sentados en este parquecito, disfrutar de la noche, de las estrellas y la luna. Ya detecté que hay un carrito que vende nieves, así que vamos a probarlas. Yo ya me pedí mi helado de fresa con queso y zarzamora. Hay de 15 y de 20 pesos y aquí me pedí un rico helado de 20 pesos y vamos a disfrutarlo. Vamos a probar el helado y vamos a seguir disfrutando de Puerto Escondido. Muy rico, así que pues vamos a seguir disfrutando esta noche. Y cayó la noche en Puerto Escondido y como estamos en Cicatela, también tenemos que conocer su vida nocturna. En todo este andador, diariamente, pero más los fines de semana, podrás encontrar la fiesta. Hay lugares solo para disfrutar de un buen trago, lugares para jugar, para bailar y sacar los pasos prohibidos o para cantar en el karaoke. Entre los lugares más famosos en Cicatela están Escanda, La Piedra de la Iguana, Caña Brava o Cactus Bar. En algunos de estos lugares te piden un cover de 50 o 100 pesos y en bebidas los precios hay desde 50 pesos. Sin lugar a dudas se pone muy bueno el ambiente aquí, al igual que en la bahía principal, que es donde se encuentra el famoso adoquín de Puerto Escondido. Así que ahora llegó el turno de conocer este lugar. Bueno viajeros, ahora mismo nos encontramos en la bahía principal en donde vamos a poder encontrar el adoquín. Es un andador bastante largo en donde vas a poder comprar artesanías, vas a poder cenar, vas a poder encontrar muchos productos que tal vez te interesen. Este andador es una calle de día y en la noche se cierra para que los turistas, los visitantes, caminen por estas calles y conozcan, estén más cerca del puerto normal, del puerto cotidiano, del Puerto Escondido. Aquí podemos también ver centros nocturnos para bailar, para disfrutar con tus amigos y más. También podemos ver lugares donde venden pulseras,
donde venden recuerdos, aguas, comidas, sombreros, todo tipo de productos para llevarte de recuerdo. El ambiente se escucha bastante bueno, veo a la gente disfrutando. Aquí a mis espaldas tenemos un lugar para tomar una michelada clásica y de sabores. Hay dulces, es una noche que apenas se está empezando. Entonces la vida nocturna en Puerto Escondido es muy buena, a diferencia de las demás playas, ya sea Mazunte, Zipolite, Puerto Ángel, Zacahuite y las demás playas que están de ese lado. Aquí podemos encontrar más vida nocturna y también un lugar más aventurero, un lugar más económico entre comillas, a diferencia de Huatulco, que es más un turismo más de trabajo, personas más grandes. Aquí es un turismo más de jóvenes amantes ya sea del surf, de las aventuras, y es un lugar que se acomoda a tu presupuesto. Venimos caminando y está genial, está muy bello y se respira, se siente el Puerto Escondido auténtico. Y bueno amigos, ya terminamos de caminar por las calles del Adoquín, por esta calle larga donde hay muchos negocios, muchos restaurantes, y ya olimos muchos sabores tradicionales de la costa, de México, de Oaxaca. Y quería entrar a muchos, pero un amigo me dijo, tienes que ir a probar unos antojitos que saben muy ricos. Aquí estamos en este puesto y vamos a disfrutar de unas ricas pescadillas. La orden de 4 va a tener un precio de 45 pesos. Así que una cena bastante rica y a buen precio. Aquí también disfrutando más con la gente local, probando los sabores de Puerto Escondido. Así que pues bueno, vamos a disfrutar de este lugar. ¿Qué onda, banda? Nos encontramos aquí en el principio de la zona adoquinada y como pueden ver, este es nuestro puesto de antojitos Marley. Les ofrecemos pescadillas, quesadillas de papa, tacos dorados de pollo, enchiladas rojas o verdes a 4 por 45 la orden, y las tostadas con pollo a 3 por 50. Visiten Puerto Escondido, visítenos y vengan a comer pescadillas Marley. Estoy aquí sentado con mis pescadillas, mi orden de 4. Vamos a probarlas, se ve muy rico, huelen muy bien y es algo que me gusta mucho, las pescadillas, que si por mí fuera las comería muy seguido. Provecho y espero no antojarlos. Ahora mismo hemos entrado a un lugar donde venden micheladas de sabores, mango, uva y más. Venimos un rato para relajarnos, para cerrar el día muy bien, ya que fue un día pues de disfrutar, de ya asentarnos como tal en Puerto Escondido. Así que aquí tengo ya mi michelada. Aquí ya tengo mi michelada que me costó 120 pesos. Así que ¡salud! Amigos, ya es otro día, ya recorrimos la playa Cicatela y ahora nos encontramos como tal en la Agencia Municipal de Puerto Escondido, donde ya podemos ver más la vida diaria, la vida cotidiana en este lugar, en Puerto Escondido, tanto escuelas como el ayuntamiento, la agencia municipal. Ahí nos indica que hacia allá está la playa Manzanillo. Así que, pues vamos amigos. Ya vengo caminando, estoy buscando la playa Manzanillo y Puerto Angelito. Pero antes hablaremos del transporte en Puerto Escondido. Hay 3 opciones: taxi colectivo, taxi particular o las camionetas pasajeras. Los taxis colectivos ya tienen establecidas unas rutas, las cuales en su mayoría cruzan toda la carretera federal y cuestan de 10 a 15 pesos.
Estos taxis yo te diría que son los ideales para transportarte e ir a Playa Bacocho, a Cicatela o a Punta Cicatela, ya que son las playas más alejadas una de otras en Puerto Escondido. También hay taxis particulares que realizan viajes a cualquier lugar de Puerto, pero estos como tarifa mínima te cobran 40 pesos y se eleva el precio, depende de la distancia a la que vayas. Y también hay camionetas pasajeras que son muy útiles para moverte en Puerto, ya que te conectan en toda la ciudad por precios desde 12 pesos. Si partimos de la bahía principal, las playas más cercanas son Marinero y Cicatela, y por el otro lado está Manzanillo, Puerto Angelito y Carrizalillo. Estas playas yo diría que las puedes conocer caminando fácilmente, ya que están a aproximadamente 20 minutos de distancia si partes de la bahía principal. Las playas que están más lejos son Punta Cicatela, Playa Coral y Bacocho, que ahí sí no te recomiendo irte caminando porque te haces 1 hora de distancia. Lo más fácil sería tomar un taxi, ya sea colectivo o particular. En general todo Puerto Escondido sí que es muy grande, así que planea bien las rutas, los itinerarios y las playas que visitarás. Yo estuve 3 días y me alcanzaron perfectamente para conocer la mayoría de playas. Pero bueno, ahora sigue conociendo conmigo todas estas increíbles playas. Hemos llegado a la playa Manzanillo, que wow, me está sorprendiendo por las tonalidades verdes y azules del agua, por la tranquilidad, el oleaje. Esta playa Manzanillo y la playa Puerto Angelito son las indicadas para venir con tal vez niños pequeños y nadar, practicar el snorkel porque wow, en serio te lo permite. En estos momentos ya estamos como tal a la orilla de la playa y si nos podemos dar cuenta, la arena está inclinada, está hacia arriba esta parte y va bajando poquito a poquito, y ahí es donde ya te puedes meter, disfrutar de esta suave y dorada arena. Ya viene la ola que tal vez me moje los pies. No me mojó los pies, pero hay que tener cuidado de las olas porque de repente suben y de repente no. Pero está muy bonita esta playa, me está encantando. En estos momentos estoy caminando y veo muchos niños, muchas familias. Así que yo ahorita me voy a dejar mis cosas y me voy a meter a nadar porque lo amerita este lugar. Y bueno amigos, pues ya terminamos de darnos un chapuzón, un buen baño aquí en esta bonita playa. Es divertido, está muy fresca el agua y con este calor se disfruta demasiado. 100% recomendado esta playa. Ahora mismo nos encontramos en la playa Puerto Angelito. Ya estamos en esta bonita playa muy tranquila para nadar, para snorkelear, para venir con niños pequeños, con la familia y disfrutar como tal de esta bonita playa. Lo hermoso que podemos encontrar aquí es el color del agua. El color del agua que es verde y azul, wow, se ve increíble. Podemos ver embarcaciones, en este caso las lanchas que dan los paseos por varias playas y también aquí a la gente que disfruta mucho. Ahorita está relativamente con poca gente, pero en temporada alta, en temporada vacacional, no cabe ni un alfiler amigos, así que eso ténganlo en consideración. De ese lado, hace rato estábamos en la playa Manzanillo, que es la que está de ese lado. Ahí tenemos un bonito mirador en donde se puede apreciar increíbles vistas de la playa como tal. Y bueno amigos, ya nos encontramos en un pequeño mirador en donde podemos disfrutar de las bellas vistas. Vean nada más de ese lado qué colores tan bonitos. Son de los mejores lugares para nadar.
la salida para ver delfines. Entonces salimos a las 7 de la mañana de esta playa en busca de los delfines. Salimos a 2-3 millas aproximadamente para encontrar lo que son los delfines, ya sea delfín tornillo, el pinto, el panza blanca, el nariz de botella, entre otras especies. El recorrido para los delfines tiene un precio de 600 pesos por persona. Ya el de las tortugas consta de un precio, lo que son 300 pesos por persona hasta 250. Los invitamos a Puerto Angelito a que disfruten de este paraíso. Bueno, viajeros, ahora mismo nos encontramos aquí con unos pescadores, ya que Puerto Escondido es muy conocido también por la pesca. Y aquí podemos ver que ya están fileteando un pez vela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juventino Robles, pescador desde la edad de 7 años y hacemos esto todos los días, siempre y cuando el mar esté apto para salir a pescar. Nosotros salimos a buscar el sustento de nuestra familia. Mi playa favorita de Puerto Escondido es Puerto Angelito. Es muy tranquila para que vengas a disfrutar con la familia, que visiten Puerto Escondido. Es un lugar muy bonito y aparte la playa de Puerto Angelito, nada que ver con las demás. Y bueno, viajeros, ahora mismo nos encontramos ya a punto de bajar a la playa Carrizalillo, otra de las playas atractivas en Puerto Escondido, la cual está muy cerca de la agencia municipal. Puedes venir ya sea caminando, que vas a hacerte unos 20 minutos de la agencia municipal, o puedes también tomar un taxi y es la opción más cómoda, pero también es una experiencia venir caminando, conociendo a las personas de aquí. Y ahora mismo vamos a empezar a bajar los escalones, las escaleras, que son 168 aproximadamente. Entonces, pues bueno, de bajada será fácil ir a la playa, pero de subida será cuando sudemos. Aquí ya podemos ver esta bonita playa, la entrada, así que vamos para allá. Algo que sí te voy a decir es que el acceso a esta playa pues es difícil porque tienes que bajar y subir escaleras. Entonces, si eres una persona adulta va a ser difícil que vengas. No es tan recomendable para pues personas ya grandes tal vez, porque va a ser difícil bajar los escalones. Viajeros, ahora mismo nos encontramos en la playa Carrizalillo. Ya bajamos los 168 escalones, que es la tarea fácil. Lo difícil va a ser subir esos escalones, pero cuando vas bajando los escalones, las escaleras, vas poco a poco descubriendo las tonalidades verdes y azules de esta bonita playa de Puerto Escondido. Es una playa que está a aproximadamente 600 metros de la agencia municipal y donde, a diferencia de las demás playas, aquí vamos a poder encontrar una arena blanca, un poco más gruesa. Y esta playa también es muy buena para nadar, para snorkelear, porque las olas que podemos ver aquí no son tan fuertes, no son tan grandes como las playas de Cicatela o la bahía principal. Aquí tiene más o menos una similitud a las playas que son sus vecinas, Puerto Angelito y Manzanillo. Aquí también se dice que en temporadas de olas grandes, que es de mayo al mes de octubre, me parece, también se hacen unas olas muy divertidas que arrastran y está muy padre, vale la pena visitar. De este lado también tenemos a muchos viajeros, a muchos turistas tomando el sol, disfrutando, porque es una playa demasiado tranquila en donde puedes venir horas y te vas a olvidar de todo el estrés, de todas las preocupaciones. Entonces, Playa Carrizalillo te la recomiendo en tu visita a Puerto Escondido, Oaxaca. Soy Graham, gringo. Estoy aquí en Plaza Carrizalillo, ¿no? Un imán de mujeres bonitas y también pues las olas más chiquitas. Visita en Playa Carrizalillo.
momento de sentarnos un momento y tal vez disfrutar de una bebida. En este caso pues estamos en la costa y qué mejor de disfrutar de un coco refrescante, frío. Y yo me vine a sentar aquí a un restaurante. Aquí puedes comer también, te la puedes pasar muy bien, escuchando el sonido del mar, viendo como tal esta bonita playa, Carrizalillo. Y pues yo aquí ya en estos momentos me pedí un coco. Aquí ya tengo un coco frío con un valor de 65 pesos, aproximadamente $3 y unos cuantos centavos. Así que vamos a disfrutarlo, amigos. Qué delicioso, está muy rico para este calor, cae muy bien, además de que después el coco se puede abrir y puedes comer la carnita que trae el coco, entonces de maravilla, amigos míos. De este lado podemos ver también unas sombrillas, pero estas las alquilan antes de las 3 de la tarde, cuestan la cantidad de 400 pesos y me comenta que de 3 a 6 baja a 300 pesos y aparte el consumo, y si ya estás aquí sentado solamente es por consumo, entonces también ténganlo presente si quieren una sombrilla o solamente quieren el consumo y estar sentados. Y así cayó la noche en Puerto Escondido y ahora tocó el turno de hospedarme en otro lugar más cerca del centro de Puerto Escondido, que es por lo regular en donde vas a encontrar opciones más baratas de hospedaje. En esta ocasión me quedé en un hotel que se llama Puebla. Este está al lado del Chedraui de Puerto Escondido y queda a 5 minutos de la bahía principal. La noche para 2 personas me costó 300 pesos. Cuenta con baño privado y hay una alberca en la recepción. Una opción muy económica y muy cerca de todo. Si quieres un hotel, por ejemplo, en el Adoquín, los precios rondan la habitación más barata en 800 pesos para 2 personas. Esta en temporada media. Día 3. Vamos a seguir conociendo este hermoso lugar de la costa del Pacífico mexicano, Puerto Escondido. Bueno, viajeros, es un nuevo día y ahora llegó el turno de desayunar algo. Y es por esto que nos venimos a algo más tradicional, algo más del corazón de Puerto Escondido. Estamos en estos momentos en el mercado municipal de Puerto Escondido que se llama Benito Juárez. Así que vamos a entrar y vamos a ver qué podemos encontrar por aquí adentro. Aquí podemos ver el pescado fresco que ya lo están vendiendo en ese mercado. Seguramente pescado que en la mañana fueron a pescar las personas, los pescadores de Puerto Escondido. De este lado podemos ver el rico quesillo tradicional de Oaxaca. Aquí podemos ver todo tipo de quesos en esta parte de la comida, la gastronomía oaxaqueña. Lo bonito de los mercados es que ahí vas a poder encontrar una mezcla tanto de olores, sabores, texturas y gente local. Es muy bonito visitar estos mercados porque te das cuenta de las frutas típicas tal vez de la región, del pueblo. Además de que también comes muy rico y comes muy barato. Puedes encontrar artesanías de la región, tejidos en palmas, camisas con bordados muy bonitos. En estos momentos estamos viendo aquí la palma, lo que se hace con los carrizos y muy bello. Claro, tenemos cositas en palma con las que se pueden guardar las cosas y muy bello. También podemos ver la fruta fresca, todo para comer muy rico. Bueno, viajeros, yo ya me senté aquí en un comedor y vamos a desayunar, vamos a empezar el día con toda la energía. Así que yo para un desayuno me pedí un omelette y un jugo de naranja. Y pues bueno, ya estamos conociendo este mercado muy bonito y lleno de sabores, olores y de mucho color. Así que vamos a esperar a que lleguen nuestros alimentos. Pedí un omelette, arroz y unos frijolitos muy ricos. Y aquí un buen jugo de naranja.
estamos aquí ya recorriendo los pasillos del Mercado Benito Juárez, me encontré a unos viajeros, a unos turistas de Sonora. Cuéntenme, ¿qué les está pareciendo este bonito mercado? Muy bien, tienen muchas opciones para llevar recuerditos. Sí, aquí estamos viendo los cintos de piel y tienen flores, comida, muchas cosas. En el Mercado Benito Juárez. Ahora estamos entrando a la parte de las artesanías, en donde vamos a poder encontrar artesanías en barro negro, tal vez camisas con bordados muy bonitos, cosas de palma, tejidos en palma y muchos recuerdos de tu visita aquí en este lugar. Aquí estamos entrando en esta sección y aquí podemos ver los alebrijes de Oaxaca, estas tallas de madera pintadas a mano y que son muy populares ya a nivel mundial porque son personajes místicos. Y de este lado tenemos el barro negro que es muy representativo de una población en los valles centrales llamada San Bartolo Coyotepec, pero que también aquí en Puerto Escondido vamos a poder encontrar estas bonitas artesanías como tal. Invito a que visiten el Mercado Benito Juárez, aquí es el área de artesanías y son muy bienvenidos. Ya salimos del Mercado Benito Juárez y al salir salimos muy contentos de haber estado con los locales, haber conocido este rincón muy tradicional en cualquier lugar, en cualquier municipio, en este caso en Puerto Escondido. Nos queda un gran sabor de boca de que hay comida rica, de que es económico, hay muchas artesanías y gente trabajadora, así que ahora vamos a seguir este recorrido por Puerto Escondido aquí en México. En estos momentos nosotros tomamos una camioneta pasajera que son muy utilizadas para transportarse de playa a playa. Por ejemplo, si estás en la bahía principal, en esta parte del centro, puedes tomar una camioneta pasajera, un taxi colectivo a Cicatela o a Punta Cicatela. Ya nos bajamos de la camioneta pasajera en la que veníamos y esta nos cobró 10 pesos. Nos bajó a la altura de Punta Cicatela y lo que tenemos que hacer es caminar unos 5 minutos hacia la playa. Las clases de surfing por 1 hora, mínimo 2 horas para que tengas una buena lección y tengas actividad y puedas tomar olas, son de 2 horas a 1 hora y media. Están en 800 pesos. Buenas clases, seguras, buenas olas, buena teoría, buenas tablas, todo es bueno en este lugar tan hermoso de la Punta de Puerto Escondido, Oaxaca, que es la escuela de Chicuyo Surf Shop. También tenemos la renta de tablas, por 1 hora está en 200 pesos, mínimo 100 pesos. Visita Punta Cicatela ahora, no lo dejes para mañana. Ya estamos como tal aquí en la orilla de la playa Punta Cicatela y aquí vas a poder encontrar muchas opciones de palapas, de restaurantes y si vas a sentarte aquí, si quieres sentarte en una de estas sombrillas para disfrutar todo el día, el consumo mínimo es de 500 pesos y ya por ese consumo puedes estar todo el tiempo que quieras en esta playa disfrutando de estos camastros y de estas sombrillas en esta bonita playa que wow, sí que está muy buena, las olas son un poco menos fuertes que Cicatela, aunque yo te diría que las playas recomendadas para empezar a practicar el surf serían Carrizalillo, que son olas muy pequeñas y que ahí puedes aprender más fácil. Y aquí sería un nivel medio para ya después adentrarte a Cicatela a agarrar esas olas que son extremas, que son muy grandes. Esto es Punta Cicatela, la verdad es que es una de las mejores playas. Yo diría que es la que más me está gustando porque las olas, el sonido, las formaciones que se hacen de esta corriente son perfectas para iniciarse en el surf, para también nadar
y es muy refrescante, además de que es una zona que está ligeramente pequeña, entonces se distribuye bien la gente y esto hace que se sienta una vibra muy buena. Y esto en el atardecer también se pone hermoso, y ya cuando cae la noche todo el adoquín, todo el andador se vuelve un lugar muy bueno para echar fiesta, ya que vas a poder encontrar tanto nacionales como extranjeros y vas a poder convivir y disfrutar aquí. Están excelentes las olas, para surfear están de maravilla, pero para también nadar, sí que son buenas, ya que te diviertes a tratar de que la ola no te arrastre. Entonces ya nos metimos un ratito a refrescarnos y ahora sí a seguir en este recorrido por Puerto Escondido. Nos encontramos en la bahía principal de Puerto Escondido y aquí a mis espaldas podemos encontrar las sombrillas que si tú quieres sentarte aquí el consumo mínimo es de 500, pero ya puedes estar un buen tiempo disfrutando y con tus cosas en la sombra para disfrutar de la bahía principal, que es esta que vemos de este lado, la cual es una bahía que se presta para nadar, para disfrutar, y también de esta bahía salen la mayoría de tours para ver delfines, tortugas y ballenas. Así que el recorrido para ir a ver delfines o ballenas cuesta 500 pesos por personas. Es una opción si ustedes gustan de esto. Hay muchos lugares donde van a ofrecer este servicio, así que está de maravilla. Esta playa diría yo que es muy familiar, muy tranquila y también es muy obligada a visitar cuando estés en Puerto Escondido. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuenten las horas que te quedan para volverme a ver. Ahora mismo nos encontramos en la playa Bacocho, una playa ideal para descansar y ver el atardecer, una puesta de sol hermosa, además de descansar como tal, ya que el oleaje aquí es un poco fuerte, pero lo que tiene de especial esta playa es que aquí se encuentra un campamento tortuguero comunitario con el fin de rescatar la naturaleza y de cuidar de las tortugas. Este campamento se llama Vive Mar y ahorita mismo a las 5 de la tarde es la liberación de tortugas, así que vamos a vivir esta experiencia. Playa Bacocho, sin lugar a dudas, un increíble lugar, lleno de vida, de naturaleza y de tortugas. Las tortugas marinas han navegado en los océanos de la Tierra durante los últimos 110 millones de años, al igual que los arrecifes de coral y los lechos de pasto marino. Las tortugas marinas son un importante vínculo de los ecosistemas marinos. Algunas de ellas comen grandes cantidades de medusas y representan una fuente de ingresos para las comunidades locales por medios de actividades de ecoturismo. Pero las poblaciones de tortugas marinas están disminuyendo. Cada año, miles de ellas son capturadas accidentalmente por artes de pesca. Además, las playas de las que dependen para anidar están desapareciendo. En México anidan distintas especies de tortugas, como la golfina, la tortuga verde, la tortuga de Carey y la tortuga laúd, que es la tortuga más grande que existe y puede medir más de 2 metros. En Bacocho se liberan las tortugas golfinas, que es la más común en la franja costera de Oaxaca. Por temporada, una hembra pone entre 80 y 150 huevos. El liberar estos pequeños seres da una sensación de comunicación con la naturaleza y aumenta la conciencia ecológica de quienes la realizan. Estando en Puerto Escondido, no te puedes perder la oportunidad de vivir esta gran experiencia,
ya que además de ayudar a una especie marítima, apoyas a las personas que lo dan todo por ellas y puedes aprovechar para darle un simbolismo especial a tu liberación y lograr una bella reflexión. De las 7 especies de tortugas marinas, casi todas están clasificadas como en peligro de extinción, y eso se debe principalmente a las actividades humanas. La captura accidental en las artes de pesca, que a menudo resulta en la muerte, es la mayor amenaza para la mayoría de tortugas marinas. También son asesinadas por sus huevos, carne, piel y caparazón, y son víctimas de la caza furtiva y la sobreexplotación. Además, el cambio climático afecta a las playas de anidación de las tortugas marinas, así como a los huevos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Puerto Escondido y a la playa Bacocho. Videmar es una sociedad cooperativa que realiza actividades de protección y conservación de las tortugas marinas. Es importante mencionar que Videmar se ha llevado desde el 2010. Se contaba con un corral y se protegían 6 kilómetros de playa, y gracias a los donativos, Videmar creció y ahora se protegen 27 kilómetros de playa, en los cuales se tienen posesionados 4 corrales de incubación. Mencionar que nosotros, Videmar, monitoreamos los 27 kilómetros de playa en búsqueda de huevos de tortugas o de tortugas de sobando, ya que aquí en las costas de Oaxaca sigue siendo muy normal y muy tradicional lo que es consumir huevo de tortuga, carne de tortuga, como igual matarlas y vender sus caparazones, chicos. Así que nosotros con la plática le hacemos una pequeña invitación a ustedes a no cometer nada de estos actos. Las tortugas son animales súper hermosos y inofensivos hacia nosotros y nos ayudan demasiado, chicos. Las tortugas, cuando ponen sus huevos en la arena, lo hacen aquí en la playa en una profundidad de 40 a 60 centímetros dependiendo de la especie. La tortuga va a colocar de 80 a 120 huevos, o pueden ser que más, dependiendo de su reproducción. Así que una vez que cuando ella está desovando, chicos, nosotros vamos recolectando los huevos y vamos a contar cuántos huevos son, qué especie de tortugas son, el lugar donde las encontramos, el día que las encontramos, la persona que la encontró y la fecha mínima en la que las tortugas pueden hacer. Amigos, en el mundo existen 8 especies de tortugas, las cuales 7 llegan aquí a México y 4 a las costas de Oaxaca. Por lo tanto, México es país número 1 en tortugas, chicos, y tenemos que estar orgullosos de eso. Las 4 especies de tortugas que nos visitan son la tortuga laúd, la más grande de todas. Esta tortuga llega a medir 1,10 m, 1,60 m, incluso 2 metros en especies más grandes, llegando a pesar de media a 1 tonelada. La tortuga carey, que es una de las más amenazadas por su caparazón. Las manchas de su caparazón en tonos marrones y rojizos que las hacen ver súper preciosas. La tortuga verde o preta del Pacífico, que si alguien de aquí ha visto la película de Buscando a Nemo o de la tortuga Sammy, las mismas tortugas que salen en la película son las mismas que nos visitan aquí en las costas de Oaxaca, chicos. No me crean, la escena de Nemo se filmó en esta playa, yo fui el camarógrafo, yo tengo el autógrafo de Nemo, yo voy a salir en Matrix 5. Número 4, chicos, está la tortuga golfina. Esta viene siendo la especie más pequeña y más común de las costas de Oaxaca. Esta tortuga llega a medir de 65 a 70 centímetros solamente del caparazón y llega a pesar de 45 a 50 kilogramos, lo de un bulto de cemento más o menos. También es la única especie de tortuga con un fenómeno natural llamado arribada, que es cuando 1 millón de tortugas se ponen de acuerdo en ir a una sola playa, chicos, a desovar todas al mismo momento. Esto es un proceso natural que sucede una vez cada 3 meses o cada 1 mes. No sucede en la playa de aquí, sucede en la playa de Escobilla, que está a 30 minutos de aquí, chicos. Algunas especies de tortugas adultas se alimentan de hierbas, lo que viene siendo algas marinos y pasto marino. Ellas son conocidas como las podadoras del mar y son las tortugas que se comen la vegetación de los arrecifes, haciendo así que nuestros mares se sigan viendo azules y no se vean verdes por la sobrevegetación, chicos. Bueno, viajeros, ya estamos aquí en la fila para liberar la tortuga, una tortuga pequeña que nació apenas hace 3 horas, y esta jicarita va a ser su casa durante unos cuantos minutos antes de que empiece su aventura por todo este mar, por toda esta costa. Y pues bueno, algo que debes de saber es que no se debe de tocar con las manos, ya que igual podemos traer las manos contaminadas, en este caso de alcohol, de diferentes químicos como tal. Entonces lo que debemos hacer es con esta jícara, para igual no quitarle la energía a las tortuguitas y así ellas tengan más energía para entrar al mar y tengan más probabilidades de vivir.
aquí tengo la tortuga. Te voy a llamar Edwin. Tortuguita, tortuguita, aquí la tenemos y ya vamos a la orilla, a una orilla de esta playa Bacocho para liberar la tortuga como tal. Qué hermosa. Aquí podemos ver una tortuga que apenas nació y que algo bonito es que van a empezar su aventura por todo el mundo, por toda esta costa como tal. Así que amigos, vamos a buscar un lugar para retirarla. Podemos ver a todos los viajeros que ya están liberando sus tortugas, las tortugas que hace unos minutos estaban en esta costa, en la playa Bacocho, y ahora ya están en el imponente mar del Océano Pacífico. Bueno amigos, esta experiencia es muy bonita. Lamentablemente de todas las especies de tortugas que había anteriormente, más de 60, hoy solamente quedan 8 en existencia. Y de estas 8 especies de tortugas, en México hay 7 de ellas. México es el país que más tortugas tiene como tal, pero de estas 8, todas están en peligro de extinción. Aquí algo que pasa es que hay depredadores naturales, que es una gaviota, y que aquí estamos viendo que quiere llevarse a las tortuguitas, pero aquí las personas que están en el campamento hacen bolitas de tierra y se las avientan para que huyan estas gaviotas, las cuales pues quieren llevarse a las tortugas ahorita que están naciendo. Recientemente en la playa Bacocho de Puerto Escondido está surgiendo un fenómeno muy aterrador, ya que quieren construir 80 departamentos en zona federal. Ya compraron los permisos sin siquiera asegurarse de cumplir realmente con todos los requisitos de ley. Qué tristeza y coraje es ver esos muros que ocultan la construcción de un monstruo más en nuestra costa. Esta construcción masiva traerá muchísimo más problemas de los que ya hay en Puerto. Por eso no se debe de dejar que construyan y destruyan una de las playas que aún queda libre en Puerto Escondido. Hace unos meses quitaron el acceso libre y gratuito para ir a la playa Coral. Hoy tienes que atravesar a fuerzas la playa Bacocho y ir a la playa Coral, porque no se puede cruzar directamente. Y ahora quieren tal vez privatizar la playa Bacocho. No deben de dejar que quiten estas dos playas. Más de 50,000 personas se han unido a una petición que solicitan no a la construcción del lucrativo proyecto de 80 departamentos en la playa Bacocho. Esto porque al construir estos departamentos hace mucho daño a las tortugas, ya que las tortugas eligen la playa Bacocho para reproducirse y desovar debido a su tranquilidad, limpieza y que aún conserva este espacio virgen y no explotado. Pero si hacen esta construcción, estas especies correrán mucho peligro. Además de que prácticamente puede que quiten el acceso libre para llegar a esta playa. Es por esto que hay varias iniciativas para reunir firmas y solicitar que esta construcción no se lleve a cabo. De momento ha parado, pero aún se pretende que siga esta construcción. Así que aquí abajito te voy a dejar un link para que vayas, firmes esta petición, para que no dejemos que nos quiten la playa Bacocho a todos los mexicanos.
Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado mucho y ya conocimos Puerto Escondido, qué hacer, a dónde ir, qué debes de saber antes de venir y costos, además de las hermosas playas de esta costa oaxaqueña. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Aquí comenta cuál es tu playa favorita, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, adiós.